mandato para los hijos de Dios. Repito, no es opción, es un mandato para los hijos del Dios eterno. Aleluya. Bueno, entonces, qué lindo poder estar entre hermanos y amigos y poder compartir las Sagradas Escrituras. Quiero empezar diciendo que una de las ataduras más grandes y cadenas terribles que puede tener un ser humano en su vida es la falta de perdón. Esto es una atadura, es una cadena que puede ocasionar muchas veces la desgracia total de un ser humano. ¿Por qué? Porque es un veneno que mucha gente se lo sigue tomando y tomando, bebiendo y bebiendo todos los días de su vida, lamentablemente, por no perdonar. Entonces, estas personas jamás tendrán paz interior. Por esa razón es que hay personas y personas que viven con enfermedades somáticas. ¿Por qué? La palabra psicosomática viene de la unión de dos palabras. O psiquis, que es la mente, y soma, el cuerpo. Entonces, ¿qué queremos decir? Que en muchas ocasiones los pensamientos que usted tiene, que de pronto pueden ser pensamientos de odio, rencor, raíz de amargura, te van a hacer daño, amigo mío, hermano mío. Créanselo, damas y caballeros, nosotros tenemos que aprender a vivir como el Señor ha estipulado a las Sagradas Escrituras para nuestra vida. Entonces, decía, muchas personas viven con enfermedades psicosomáticas, como por ejemplo, las jaquecas, el insomnio, las úlceras, las gastritis. Todo eso afecta a nuestro organismo cuando nuestra mente no está de acuerdo con la perfecta voluntad de nuestro amado Padre Celestial. No en vano, el divino maestro, el rabí, nuestro amado Yahshua Mashiach, Jesús el Mesías, dijo en Mateo capítulo 5, versículo 38. A ver, niños queridos, amados míos, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 5 y versículo 38. Y ahí nosotros nos vamos a encontrar con el título tan tremendo y a veces controversial e ilógico. Si nosotros tenemos el razonamiento humano, es ilógico, porque el Eterno nos manda a nosotros el amor hacia los enemigos. ¡Wow! Por naturaleza, el ser humano dice, ¿cómo puedo yo amar a mis enemigos? Indudablemente, pero ese es el pensamiento carnal. Pero ¿qué dice el eterno creador? ¿Qué dice el Abacadosh, el Padre Santo? Mire lo que nos dice en el versículo 38. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Justamente eso es lo que dice la Escritura en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico 24:20. Si usted quiere anotar, solamente le voy a dar referencia para que usted anote nomás, no lo busque. En Levítico 24:20, Éxodo 21:24 y Deuteronomio 19:21. Usted va a encontrar que de acuerdo a la ley
de Moshe nos decía ojo por ojo, diente por diente. Y ahí dice quemadura por quemadura, golpe por golpe. Imagínense, herida por herida. Entonces, eso dice en las citas que yo le he dicho, con todo respeto. Pero pasemos al versículo 44, mire lo que dice. Y esto es lo interesante. En el versículo 44, el maestro, aquel que dio su vida por nosotros, ¿qué es lo que nos dice en el versículo 44? Pero yo os digo, dice el Señor, aleluya, yo les digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Qué tal? Por eso le decía que no es una opción, es un mandato. Y empieza diciendo, pero yo les digo, dice el Señor, no nos sugiere, no nos pide de favor. El Señor nos ordena y nos manda que nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos. Y sin distingo de nada. Cualquiera haya sido la falta que nos hicieron. Y estoy plenamente convencido que usted y yo hemos recibido muchísimos ataques de tanta gente que nos han hecho daño tras daño. Muchas veces nos han llevado a situaciones desesperantes y sin saber qué hacer. Pero ¿qué nos dice el Señor? Amad a vuestros enemigos. Por esa razón es que este programa no nos habla de religión, nos habla de un comportamiento humano, diario, de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Esto no lo dice el pastor. Esto lo dice el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Es Él el que nos manda esto. Ahora bien, bendecir a los que nos maldicen. Qué duro, ¿no? Si somos honestos y sinceros delante de Dios, esto para nosotros es bien duro. Mas, sin embargo, la palabra del Señor en Filipenses 4:13 nos dice, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Todo lo puedo en Yahshua HaMashiach porque Él me fortalece. Aleluya. Y recuerden, ya no vivo yo. Yahshua vive en mí. Y si decimos que somos discípulos de Yahshua, entonces tenemos que hacer lo que Él hizo. Seguir su camino, seguir sus huellas, seguir sus pisadas. Y vaya, que eso no es fácil, no es tan sencillo. Por eso, recuerden cómo empezamos desde la primera vez. No todo aquel que me dice Señor, Señor, el reino de los cielos. Por eso, mi plegaria de todos los días por ustedes. Que el Señor les favorezca, que el Señor les fortalezca. Y también por mi vida, porque todos nosotros somos sujetos a puntos suspensivos. Todo como seres humanos. Pero tenemos que crucificar la carne. Y no crea usted que yo ignoro lo que usted puede pasar, lo que hay en su mente y su corazón. Y si yo como ser humano de alguna manera puedo conocer cuánto y más el creador del universo, su Padre Santo, aleluya, Él está aquí para consolarle. Él está para decirle, ¿sabes?
Si bien es cierto, te he dejado esto, pero también quiero que sepas que no estás solo. Yo estoy contigo. Y el Espíritu Santo, imagínense, qué precioso saber que no es nuestra batalla. El Espíritu Santo está en nosotros, pero tenemos que someternos a lo que Él dice. Por eso, hermanos, los clavos de Jesucristo, de nuestro Señor y Salvador, tampoco fueron de caucho, hermanos. Imagínense cuánto soportó. Y todavía, estando en la cruz, Él emite un grito que rebasa siempre el eco de los tiempos. Y Él dice desde lo profundo en su agonía: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. ¿Acaso Él no hubiese podido, primeramente, cuando estaba en el huerto de Getsemaní, pedir que el Padre enviara ángeles y le defiendan y no se hubiera dejado atrapar? Él lo podía. ¿Acaso Él no podía rechazar la copa que estaba allí? Esa copa pestilente que decíamos la semana anterior, lleno de pecados y lleno de enfermedades. Él podía haberlo rechazado. Es más, Él mostrando un ejemplo para nosotros, nos deja ese legado y dice: Padre, si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, si nosotros decimos que hemos nacido de nuevo, mis amados, mis amadas hermanas y hermanitos preciosos, tenemos que hacer lo que Él quiere, lo que Él nos pide, aún en contra de nuestra carne, aún en contra de los dolores que podemos sentir. ¿Y a quién no le han hecho daño en la vida? A todos. Todos hemos pasado por esa calle de amarguras. Y muchas veces injustamente. Mas, sin embargo, cuando yo y usted tenemos el deseo carnal de ahora sí me voy a cobrar ojo por ojo y diente por diente, viene el Espíritu Santo y nos dice: tú no debes hacer eso. Puedes, pero no debes, porque eres hijo del Dios eterno. Cuando a mí lo único que hago es botarme de rodillas, digo: Señor Padre, perdón. Y muchos de los temas que el Señor me permitió sacar en el primer volumen del CD, muchos de esos fueron sacados cuando yo pude ver en mi vida cómo se levantaron los adversarios. Y en algún rato, cuando usted quiera, podemos profundizar sobre cuántas veces tuve que, de rodillas, pedirle al Señor, que dice: guíame siempre. ¿Cómo puedo yo serte fiel si no es por la gracia del Espíritu Santo? Guíame, Señor, por la senda del amor. Porque es duro, hermano. Es durísimo. Pero gracias a Dios, el Padre Eterno me enseñó, y lo mismo que le voy a decir a usted, mi amado y mi amada. Mientras yo no vea en mis manos huella de clavos, ni en los pies, ni en mi cabeza corona de espinos, ni mi costado traspasado, y todo destruido, digo: Señor, todavía no he cruzado lo que tú hiciste por nosotros.
Pero estoy hablando no como pastor únicamente. Te estoy hablando como tu amigo, como tu hermano. Sé que es duro. Cuánta gente a veces ha obrado de una manera maligna. Vamos adelante. Y dice en el 44, bendecid a los que os maldicen. Aquellos que hablaron mal de nosotros, tenemos que orar por ellos. Padre, perdónales, bendíceles, guárdales del mal. Qué contradictorio al pensamiento humano. Haced bien a los que os aborrecen. Haced bien. Y la escritura me dice que si no viene tu enemigo y te pide un vaso de agua, tenemos que darle. Porque haciendo eso, ascuas de fuego amontonamos sobre su cabeza. Y yo he vivido también eso. ¿Cuántas ocasiones la gente ha tenido que regresarse y decir, pastor, yo le hice tanto daño y sin embargo usted nunca cambió? Y ahí estuvo, pastor, cuando necesité. ¿Y yo qué le digo? ¿Acaso a eso no me mandó el Señor? No estoy haciendo nada de extraordinario. A eso mismo nos mandó el Señor. Y por eso sé que el Señor te va a fortalecer, mi amigo y mi amiga, mi hermano y mi hermana. Sé que el Señor conoce lo que estás atravesando. Pero sabes, cuando dejamos en las manos del Dios eterno, Él sacará bandera, espada y escudo por nosotros, sus hijos. No nos va a dejar solos. Aleluya. Entonces dice en el versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? ¿Quiénes eran los publicanos? Los publicanos eran los que recaudaban los impuestos para el Imperio Romano. Entonces, imagínense, los publicanos amaban a los que les daban el dinero y a los que no daban, pues les mandaban a matar. ¿Ya ven? Y versículo 47 dice, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? ¿Eh? Entonces, a veces la gente dice, yo me llevo con los que me tratan bien, trato bien a los que me tratan bien. Si me tratan mal, entonces yo les doy el doble. Qué terrible. Y el versículo 48 dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Imagínense. Esa es la medida de formación del carácter de Yahshua en nuestra vida. Cuando nosotros podemos soportar y obedeciendo del Señor en estos sentidos y muchos más, podremos decir, ya no vivo yo. Y si Yahshua vive en usted, entonces Él mismo le va a sustentar. Él mismo nos va a sostener para que podamos nosotros continuar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el Padre Eterno siempre nos ha dado el ejemplo de ser un Padre misericordioso y perdonador para con nosotros. Busquemos Isaías 43, 25. Por favor, anote primero. A ver, Isaías es 25. A ver, mire lo que dice el Señor. A ver,
Qué tremenda palabra. Nuestro amado Abacadosh, nuestro Padre Santo, dice, yo, coma, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. No me acordaré de tus pecados. Qué tremendo. ¿Quién es el que nos da el ejemplo? Nuestro Papito Santo. Él nos da el ejemplo. Por eso dice yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Ni siquiera porque nos merezcamos, sino porque Él se ama a sí mismo. Y Él nos perdona porque somos creación e hijos suyos. Por eso Él considera nuestra condición humana. Y en su misericordia y justicia, Él nos perdona y borra. Esto es interesante. Borra. Alabado sea Dios. Él borra nuestras rebeliones. ¿Y por qué lo hace? Por amor de sí mismo, porque Él mismo se ama. Y luego nos da un legado muy grande y dice, y no me acordaré de tus pecados. ¡Wow! ¡Qué hermoso! No me acordaré. No es como nosotros los seres humanos. Hay personas que pasan 10, 15, 20 años sin perdonar, rumiando el pecado, rumiando la ofensa, amargándose la vida, bebiendo hiel todos los días. Esa vida no es calidad de vida, hermano y hermana. Aprendamos de papá. El Señor dice, no me acordaré de tus pecados. Y lamentablemente hay mucha gente que por desgracia solamente viven inmersos en el pecado pasado. Y el Señor no quiere que vivamos así. Veamos en Miqueas, el libro de Miqueas, capítulo 7 y versículos 18 y 19. A ver, amados míos, compañeros amados de vida y de guerra. A ver, Miqueas capítulo 7 y versículos 18 y 19, para que los ñañitos y ñañitas copien las citas. Vea lo que nos dice la escritura. ¿Qué Dios como tú? ¡Ja! ¿Qué Dios como tú? Que perdona la maldad, aleluya, y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Ese es nuestro papá. Ese es nuestro Padre Celestial. Por eso el profeta Isaías pregunta, perdón, estamos hablando en Miqueas, el profeta Miqueas pregunta, ¿qué Dios como tú? Y la respuesta es, ninguno, ninguno. Cuando uno ha tenido la oportunidad de estudiar diversas filosofías teológicas y conocer pseudodioses en palabra diminutiva, ninguno habla del perdón de los pecados y de vida eterna. Y sin embargo, mira nuestro Dios, el creador de todo lo visible e invisible, el que conoce la profundidad de la mar, el que conoce toda la extensión del universo. Él nos dice que perdona la maldad y olvide el pecado nuestro. Vea. Y algo que es interesante, dice, no retuvo para siempre su enojo. ¿Cuántas personas que dicen creer en Dios y sin embargo no hacen lo que papá manda? ¿Ah? No retuvo
tuvo para siempre su enojo. Y para colmo de males, imagínense ustedes, hasta canciones han sacado. Que te perdonen Dios, porque yo no. Y se jactan de no querer perdonar. Qué terrible. No retengamos el enojo nosotros. No permitamos que eso siga acabando nuestra parte psicosomática. Por favor, volvámonos al Señor y aprendamos de Él. Mire lo que dice en el versículo 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Aleluya. Sepultará nuestras iniquidades. Cuando vemos la parte de Él volverá a tener misericordia de nosotros, significa que de pronto le fallamos. Pero no es Él como los seres humanos. Me fallaste una vez y chao, adiós, te fuiste. Nunca más quiero volver a saber de ti. Nuestro eterno Elohim no es así. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Y recuerden, por amor a sí mismo. Y sepultará nuestras iniquidades en la profundidad de la mar, hermano. Qué tremendo. Hasta el momento no hay una sola nave que pueda llegar a la profundidad de la mar. Muchos intentos han hecho los científicos, pero han llegado hasta cierta parte. ¿Pero por qué? Porque la presión del agua haría que se disparen todas las soldaduras, los pernos, se harían pedazos el acero y todo lo demás de lo que estén construidas las naves. Y el ser humano, si es que va tripulada por un ser humano, no resistiría. Por eso, Él sepultará nuestras iniquidades y los echa en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Por esa razón, es que el Señor no permitirá jamás que el hombre llegue a la profundidad de la mar. Imagínense, ¿por qué? Porque lo primero que haría el ser humano, si llega a ese nivel de profundidad, se toparía con los pecados de nosotros. ¿Y qué haría? Sacarnos, pues, sacarlos y enrostrarle a las personas, a los seres humanos en la cara, echarles el pecado en la cara. Porque así es el ser humano. Muchos políticos a veces, ellos encontraron un hilo y no terminan sino hasta cuando se acabe el ovillo. Así es el carácter de los hombres de los últimos tiempos. De igual manera, los seres humanos comunes y corrientes. Pero esa no es la función que el Señor nos mandó a nosotros. Eso no nos dejó el Señor. Lo que el Señor nos dejó es muy claramente estipulado. Amarás a tus enemigos. Y ni siquiera dijo, amarás a tu prójimo en este capítulo, que estamos viéndolo. Él nos manda, nos da un mandamiento nuevo y que dice que tenemos nosotros que amar a nuestros enemigos. Y vaya, qué grande que es llegar a ese nivel espiritual donde el Señor va cuajando su carácter en nosotros. Por eso les invito que busquemos en el libro de Oseas, capítulo 14 y versículo 4. Oseas, capítulo 14 y versículo 4. Qué hermoso nuestro Dios y Padre.
Qué lindo saber que por su misericordia vivimos. Por su misericordia usted está allí, yo estoy acá. Aleluya. Porque por su misericordia nuevas son cada mañana. ¿Qué hubiera acontecido si en el transcurrir de la noche el Señor nos llevaba? Ya no hubiéramos visto este sol radiante. Ya no hubiera usted visto a su ser querido a su lado. Ya no hubiéramos podido contemplar los hijos, las hijas. Y lo peor de todo es que tal vez no hubiéramos tenido oportunidad de arrepentirnos. El Señor te está dando la oportunidad ahora, amigo mío, hermana mía. Mire lo que dice en el libro de Oseas, capítulo 14, versículo 4. Y dice, yo sanaré su rebelión. Aleluya. O sea, una rebelión puede llegar a enfermarnos. Sí, sí, señores, sí. Por eso estoy hablando de las enfermedades psicosomáticas. Que la gente que busca hacernos daño, ellos primeramente terminan enfermos. Porque caen en sus propias redes, caen en sus propias trampas. Y cuando nosotros nos hemos revelado, vemos al Señor y le pedimos perdón, el Señor sabe lo que nos está diciendo esta tarde. Yo sanaré, dice el Señor, su rebelión. No los médicos, no los psiquiatras a los cuales nosotros amamos y respetamos, porque también conocemos gente que es discípula del Señor y que tiene esa honrosa carrera. Y por cierto, de gran bendición. Pero mayor que ellos es nuestro Padre Celestial. Mayor que ellos es el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Y luego dice, amaré de pura gracia. ¡Qué bárbaro! Mire usted, los amaré, dice el Señor, de pura gracia. ¿Y qué es gracia? Es un don inmerecido. No es que seamos realmente personas súper, hiper perfectas y todo lo demás. No, Él le ama a usted de pura gracia. Si estás sentado, estás allí y estás escuchando este mensaje, el Señor te ama a ti de pura gracia. Porque a Él le plugo en su soberanía amarte. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Qué hermoso es vivir en la gracia del Señor y saber que Él nos ha perdonado. Qué grande, hermano. Por eso dice la Escritura que el que ha sido perdonado poco, poco ama. Pero el que ha sido perdonado mucho, mucho ama. Y esto es verdad. Por esa razón es que uno vive agradecido, amándole al Señor todos los días, cada segundo, minuto a minuto. Y no es que seamos perfectos, pero le amamos al Señor, aleluya, porque nos amó de pura gracia. Y luego dice, porque mi ira se apartó de ellos. ¿Te das cuenta? Que si el Señor ejerciese su ira con nosotros, te digo la verdad, no quedaría nadie en este planeta Tierra. Nadie. Y estamos vivos, amados míos, de pura gracia. Porque su ira se apartó de nosotros y ha tenido misericordia. Y mire lo que dice. Yo seré a Israel como rocío. Aleluya. Él floreció como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Pregunto,
Durante muchos años Israel era una población de tierra árida. Pero ahora vaya a ver usted, es uno de los principales y por no decir el más grande exportador de flores, frutos y productos para el mundo entero. Y antes era una tierra yerma y árida. Así también el Señor quiere hacer con nosotros. Si lo hizo con su pueblo de Israel, también quiere hacer con, porque nosotros somos sus hijos, adoptados por la sangre de Yahshua HaMashiach. Entonces, ¿usted cree que un padre que ama a sus hijos va a dejarlo así en el fracaso, en el terreno yermo y desierto? No. Vive Yahweh Adonai, en cuya presencia estoy, que Él te levantará. Él quiere enviar el rocío de la mañana. Él quiere enviar a tu vida la lluvia temprana y la lluvia tardía. Pero debemos permanecer en Él. Debemos permanecer. Y esto es importante. Nosotros tenemos que aprender a perdonar. ¿Sabe por qué? Amigo mío, amiga mía, mis hermanos y mis hermanas. ¿Sabe por qué? No es bueno estar en lo mismo y lo mismo. Porque cada vez que tú recuerdas lo que te hicieron daño, cada vez que tú recuerdas, es como revivir un muerto. Y eso va a afectar tu vida, tu corazón, tu mente, todo tu ser. Y además, te pregunto, y yo me pregunté un día, ¿por qué voy a permitir que aquella persona que me hizo daño, quizás de lo que me hizo, ya se olvidó, ya ni toma en cuenta de lo que pasó? ¿Y yo por qué tengo que estar recordando? Entonces comprendí que cada vez que yo recordaba al que me hizo daño, le permitía que me vuelva una vez más a hacer daño. Y el Señor me dio la posibilidad, al creer en Él, de decir, ¿con qué derecho le voy a permitir? ¿Por qué le voy a permitir a que vuelva nuevamente a hacerme daño? No, no lo voy a permitir. Y la mejor forma para no permitirle es perdonar y olvidar. Perdón y olvido. Y no como otritos que abrieron su boca y dijeron un día, prohibido olvidar. Pero así piensan pues los hijos del enemigo. Los hijos de Dios perdonamos y olvidamos. ¿Sabes por qué? Cuando te digo que todos hemos sido afectados de una u otra manera por las personas, también aprendí algo que es interesante y que quiero compartir contigo, mi amado, mi amada hermano y hermana. Las heridas que no nos mataron, esas nos hicieron más fuertes, más vigorosos en el Señor. Aleluya. Y no te estaría hablando en la manera que me estoy dirigiendo con mucho respeto y amor a ti, si yo no hubiese pasado. Pero esas heridas que infringieron mi vida, que causaron daño a mi ser, me hicieron más fuerte, más firme mi fe en el Señor. Aleluya.
Y luego también hace algo importante. Aprendí yo a perdonarme. Porque todos hemos cometido errores. Todos hemos cometido muchas ocasiones cosas que no debíamos haber hecho. Pero tenemos que perdonarnos. Quizá confesaste tu pecado eterno y Él te perdonó. Pero ¿qué pasa contigo mismo? Yo he escuchado en la consejería, he escuchado en la vida diaria a personas que vienen, es que pastor, para mí es imposible perdonarme, porque qué tontería que hice, qué bobo que fui, qué boba que fui, no me voy a perdonar. Qué pena, le digo, qué pena. ¿Quiere decir que usted tiene mejor memoria que el eterno creador? Si Él dice que borra y olvida, ¿quién eres tú para decir que tienes más recuerdos, capacidad de recuerdos que nuestro Padre Celestial? Eso es obrar con necedad. Perdónate. Todos hemos fallado. Y si tú has confesado tu pecado delante del abacadosh en la sangre de Yahshua HaMashiach, Él está dispuesto a perdonarte, porque como dice Isaías 55, Él es amplio para perdonar. Nuestro amado Padre es amplio para perdonar. Por eso vuelva, sé el impío de su camino y venga hacia Dios. Aleluya. Y Él tendrá misericordia. Si nosotros decimos que le creemos y que el Dios eterno es nuestro Padre, entonces tenemos que también nosotros tener su condición de misericordia, tanto con los otros, empezando por nosotros mismos. No en vano, no en vano, el maestro Yahshua HaMashiach, Adon Olam, ¿qué dijo él? Un nuevo mandamiento les doy. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo podríamos nosotros cumplir el amarnos, amar al prójimo, perdón, si no nos amamos a nosotros mismos? Esa es una incoherencia. Chicos preciosos, chicas queridas, aprendamos a perdonarnos y amarnos a nosotros mismos. No dije alcahuetearnos, amarnos. Dejemos de ser tan rígidos con nosotros mismos. Y entiéndelo, todo ser humano es proclive a muchas fallas. Así que no eres el único, no eres la única. Levántate y resplandece, porque la gloria de Yahweh ha nacido hoy sobre ti. El Señor quiere darte una nueva vida. Él no quiere que vivas con enfermedades psicosomáticas provocadas por la falta de perdón. Ese no es el deseo de nuestro Padre. Tu organismo no fue diseñado para vivir así. Porque cada vez que usted se enoja con los recuerdos pasados, el organismo arroja ácidos internos. Por eso se produce la úlcera, la gastritis, los problemas duodenales, problemas cardiovasculares. Por eso, pues, ahí están las jaquecas. Perdonemos y perdonémonos nosotros mismos. Y por si acaso, quiero decirte algo. En el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 17. A ver, amados míos, amadas mías. Santiago, capítulo 4, versículo 17. Aquí el Señor nos deja
este versículo y espero que cale profundo en tu corazón y también en el mío. Mira lo que nos dice el Señor. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué tal? Tú sabes que es bueno perdonar porque así estipuló el maestro. Y no lo haces, estás en pecado. ¿Qué tal? Tú sabes que es bueno reconciliarte contigo mismo, mijo. Hombre, ya basta. Y si no lo haces, estamos en pecado. Por eso empecé diciendo, el perdonar no es una opción, es un mandamiento. Y que si no lo hacemos, estamos en pecado. Y usted puede decir, ah, pero es que ese hombre violó a mi hija. Hermano, yo sé lo que es eso, pero he tenido que perdonarle. Porque si no hubiese perdonado, hubiera vivido en cadenas. ¿Qué tal? Hubiera vivido en ataduras de amargura, de desesperación, de odio y rencor. Y en ese momento tenía la capacidad como hombre carnal de matarle. Pero el Señor sostuvo mi vida. Una de las peores cosas que le puede suceder a un padre es eso. Pero Dios quiere que nosotros aprendamos a perdonar. Cuando eso el Señor sanó mi corazón, sentí por primera vez paz en mi corazón, paz en mi vida. Podéis entender, el Señor conoce. El Señor sabe en qué te fallaron. El Señor sabe en lo que te hirieron. El Señor sabe la injusticia que cometieron con tu vida. Pero sabes, Él también conoce tu necesidad. Él sabe que tú puedes perdonar. Él quiere que tú salgas de la cárcel y dejes de tomar veneno y te estés matando a plazos, pudriéndote en el rencor. Por eso el más grande, hermano, amigo, extiendo mi mano hacia ti y primeramente mi corazón. ¿Sabes? Impúlsate a vivir. Impúlsate a vivir una vida libre de todo esto, libre de odios, libre de rencores, libre de maldiciones. Impúlsate, compañero, compañera, impúlsate a vivir. Ya no más, basta. Allá, si nos hicieron daño, las aguas que corrieron bajo el puente nunca más volverán. Es una necedad querer traerlos de regreso con los recuerdos. Amado hermana, amado hermano, impúlsate a vivir. ¿Y sabes por qué? Porque tú tienes derecho, aleluya, a derecho a vivir una vida plena, en paz interior. Tú no sabes la alegría y el gozo inefable que da cuando uno ya perdona. Uf, gracias, perdoné. Soy libre. Y le liberto a aquel que me hizo daño. Siga su camino allá. Perdono. El Señor será guardando su vida, porque un día Él estaremos en el tribunal del Eterno y Él sabrá lo que va a hacer. En Él descanso. En Él descansa, hijo mío. En Él descansa, hija mía. Por favor. Y no te está hablando un hombre que en el aire. No. Te estoy diciendo,
Muchas ocasiones me he pasado esto. He vivido y he tenido que vivir lo que he tenido que vivir. Así que quiero recordarte que nuestro Padre es un Padre de oportunidades. Y si durante muchos años has vivido arrastrando esa cadena, esas cadenas de odios y de rencores, de falta de perdón, de amargura, muchas veces contra tus propios padres. Quizá tus padres no fueron amorosos, tiernos, compasivos, confidentes para contigo en tu infancia, en tu adolescencia, en tu juventud y aún en la parte adulta. No fueron lo que tú querías y necesitabas, pero también perdónales. ¿Sabes por qué? Porque si nos ponemos a indagar la vida de ellos, ellos también vivieron eso de parte de sus padres. Y sus padres de sus padres. Y esta es una cadena, hermano. Pero que tenemos que romperla. Hoy voy a romper esa cadena. Y a partir de hoy, de mi generación, vamos a forjar gente diferente. Un linaje escogido. Un real sacerdocio y una nación santa. Por eso, nosotros hoy día tenemos que salir de la cárcel, del rencor, de la amargura, de ese mundo gris en que se ha vivido. Impúlsate a vivir hoy día y empieza a pintar los paisajes de multicolores, aleluya, en tu vida. Seamos nosotros el parámetro de comportamiento para nuestras generaciones. Que ellos vean en nosotros personas que no guardan rencor ni resentimientos y que tenemos la posibilidad grande de perdonar a aquellos que nos han hecho daño. Porque tenemos el carácter de Yahshua en nosotros. Así que cuando uno ha perdonado, empieza a pintar, como dije, los paisajes más maravillosos, con multiplicidad de colores, aleluya. El sol parece más radiante, el viento fresco, el volar de las mariposas y el canto de las aves, el murmullo de las aguas, uno puede apreciar. Y por sobre todo, cuando nos miramos al espejo, podemos contemplar personas diferentes. Ya no aquel amargado de tantos años, ya no aquella mujer amargada de tantos años por lo que le hicieron o lo que pasó. Mírate a ti ahora en el espejo y valórate. Recuerda que tú eres una persona muy importante para el Señor y también para ti. Recuerda, aquellos que te hicieron daño, lo único que quisieron es acabarte. No los permitas, no los consientas. Nos vamos a levantar, como dije, nos impulsamos a vivir una nueva vida. Respiro un nuevo aire y voy a hacer lo que dice el maestro. Debo amarme para poder amar a los demás. Yo sé, mi compañero de vida, que hemos sufrido, pero ya no más. Ya no demos más lugar a que el enemigo se solace en nuestros recuerdos. Ya lo que pasó, pasó. A partir de este momento, agradecemos a nuestro Papito Santo, a Yahshua de Nazaret, que Él murió por nuestros pecados y por lo cual nosotros somos perdonados delante de nuestro Abacadosh, y también nosotros agradecemos al Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, porque Él es nuestro consolador,
Él es nuestro paráclito. Decíamos, Él es paráclito, que significa nuestro defensor, nuestro abogado, el que está a nuestro lado. Por eso le damos gracias y nos impulsamos a vivir en la forma y manera que nuestro Padre Celestial quiere para nosotros. Es tu decisión. El perdonar es una decisión personal. Desde lo profundo de mi corazón, anhelo que tú tomes la mejor decisión de tu vida, porque te conviene. Conviene a tu salud mental y espiritual. Perdona e impúlsate a vivir una vida con propósito en Yahshua HaMashiach. Que el Eterno Padre, su Hijo Yahshua HaMashiach y el Ruach HaKodesh te bendiga rica y grandemente. Mi profundo respeto y amor para vosotros. Shalom. Bendiciones. Bendiciones. Les amo profundamente. Ahí están mis niños. Gracias por tu palabra. Aleluya. Gracias. Bendiciones.